Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por permitirnos empezar este año de la mejor manera, adorándole, sirviéndole. Estamos gozosos por eso. Pueden tomar asiento, amada iglesia. No sé si los niños tienen que bajar, ¿tienen clase los niños? ¿No? ¿Cómo están, amada iglesia? Bien, muy bien. ¿Comieron bastante? No. Más o menos. ¿No comieron mucho? Eso está bien. Hay que cuidar la dieta. Estamos proyectándonos para este nuevo año que empezamos. Vamos a estar juntándonos con los ancianos o el equipo pastoral para poder organizar algunas cosas y sobre todo también trabajar en nuestro calendario del año. Pero una de las cosas que ya me gustaría que vayamos pensando y apartando un tiempo, vamos a hacer, yo creo que es necesario que hagamos una pequeña encuesta para ver qué día nos quedaría mejor. Pero me gustaría que como congregación tengamos un tiempo de un retiro espiritual. Un retiro va a ser un retiro durante un día puede ser un día sábado, puede ser un día viernes por la noche, puede ser un domingo, si nos queda mejor el domingo, pero vamos a hacer una pequeña encuesta. Le voy a pedir al hermano Carlos que haga una pequeña encuesta en el grupo para ver qué día nos queda mejor para todos. Me gustaría que estemos la mayoría ese día. Ese día vamos a tratar de hablar hacia dónde vamos, hacia dónde el Señor nos quiere llevar o hacia dónde el Señor nos está direccionando, pero también vamos a estar hablando de algunos proyectos y ministerios y todo lo que el Señor quiere hacer, donde vamos a tener también una proyección en las cosas que nos estamos proyectando como iglesia, que es, bueno, ya saben que venimos orando por movernos a los cultos para un domingo, entonces tenemos que hablar de ese tema, ver ideas, ver cómo lo podemos lograr. Nosotros hemos estado tocando puertas, preguntando algunos precios de lugares que podamos rentar y la verdad es alto el precio. Para que estemos orando por esta congregación hace ya un tiempito atrás con nuestro hermano Carlos mandamos una carta al MDF para ver la posibilidad que nos puedan mover a un domingo a nosotros como iglesia. Ellos, según la información que tengo, han hablado o están debatiendo esa posibilidad, que nosotros podamos tomar los domingos, el horario que ellos toman los domingos y ellos se pasarían al sábado por la noche. Ya que ellos son una congregación mucho más pequeña que nosotros. Imagínense que nosotros somos la congregación más grande de los que se juntan aquí. Entonces ellos se están planteando, se están discutiendo, lo están hablando, esta posibilidad. Entonces es necesario que nosotros estemos orando para que estas cosas puedan suceder. Obviamente es difícil, pero creemos que tampoco es imposible. Estemos orando por eso, estemos orando para que el Señor nos dé una dirección clara hacia dónde vamos y ver lo que el Señor quiere hacer en este año. Amén. Vamos a orar por los ministerios, vamos a orar por las personas que están tomando el liderazgo de cada ministerio, orar por ellos, escucharles cuáles son sus desafíos para así también como iglesia orar por ellos. Entonces esas cosas las vamos a estar buscando un día que nos quede, para la mayoría obviamente va a ser muy difícil, yo creo que imposible que todos podamos un cierto día, pero me gustaría saber cuál es el día donde podamos estar la mayoría para poder tener un tiempo de profundizar, un tiempo también de escuchar alguna enseñanza, unas cosas que el Señor está poniendo en mi corazón para compartir con la iglesia. Un tiempo de orar juntos, un tiempo de ministrar al Señor, de tener un tiempo de adoración al Señor, hacer tiempo un poco más relax, no con
con algo así bien específico, pero sí un tiempo de refrigerio, de buscar al Señor para una renovación. Yo creo que necesitamos ser renovados por el Señor. Así que ese es el desafío. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar haciendo esa pequeña encuesta para ver qué día nos queda más. Obviamente, anterior de eso, yo necesito juntarme con los ancianos para hablar algunos puntos específicos y hacia dónde vamos como iglesia y todo eso. Amén. Por favor, me gustaría que hagamos todo el esfuerzo de estar ese día. Todo el esfuerzo. Yo sé que a veces nos toca trabajar, pero yo creo que vale la pena dejar de ganar una platita para estar y tener un tiempo de refrigerio, un tiempo de profundizar en el Señor, un tiempo de escuchar a Dios y hacia dónde queremos ir como iglesia. Amén. Estaba meditando mientras cantábamos en este pasaje de Hechos capítulo 16, versículo 25. Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo traje un tema para compartir en esta noche que se trata de la unidad. Yo creo que la unidad es un factor tan importante para nosotros como iglesia en este tiempo. Creo que nunca está de más hablar de este tema, de la unidad. Yo creo que no es que la Biblia lo diga, pero la unión yo creo que es importante porque unos dicen por ahí, la unión hace la fuerza. Amén. Si estamos en el mismo espíritu, yo creo que es donde el Señor se mueve. Y mientras adorábamos, porque esta parte yo no la tenía dentro del mensaje de lo que quiero compartir con ustedes, pero en Hechos capítulo 16, versículo 25, el Señor me hacía entrar en ese momento que Pablo y Silas están experimentando. No nos olvidemos que Pablo y Silas están en una situación donde están presos, están en la cárcel. Y dice que ellos a medianoche, orando al Señor, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Yo no sé tú, pero yo me pongo a preguntar y cuando leo la Biblia lo hago de esa forma. ¿Qué pensaría Pablo y Silas en ese momento? ¿En qué situación? ¿Cómo se sentían emocionalmente en ese momento? Me hago esas preguntas. ¿Cómo pasó? ¿Cómo aconteció? ¿Cómo llegó el punto de que Pablo y Silas a medianoche se pusieran a cantar y a orar al Señor? Yo creo que lo más seguro es que Pablo y Silas se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Seguramente Pablo le dijo a Silas, ¿sabes qué? Estamos aquí mal, pero necesitamos hacer algo. ¿Por qué no nos ponemos a orar, Pablo o Silas? ¿Por qué Silas no nos podemos orar un momento? Vamos a buscar a Dios. Y seguramente Silas le dijo a Pablo, está muy buena tu idea, ¿sabes? Pero aparte de orar, yo creo que también tendríamos que cantar himnos al Señor. Y se pusieron de acuerdo. Y se pusieron a cantar y se pusieron a orar. Y todos conocemos la historia que de repente sacudió la cárcel un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. Es decir, que algo aconteció en ese acuerdo, en ese momento donde Pablo y Silas decidieron, ellos dos, ponerse a orar y ponerse a cantar al Señor. Yo estoy más que seguro que tanto Pablo y Silas se pusieron en acuerdo. Esto es importante, yo creo que para nosotros como iglesia, pero también cada uno que tiene su familia, tiene su esposa, su esposo, sus hijos. El acuerdo es importante para poder generar que la mano de Dios se mueva. Hacer que las cosas del Señor empiecen a suceder. Cuando tú te pones de acuerdo con tu esposo, con tu esposa, las cadenas se rompen. El Señor mueve su mano, el Señor se manifiesta. Ya sea con tu hermana, ya sea con tu hijo, con tu hija, ya sea con tu tía, con tu tío, con tus sobrinos. Cuando está el acuerdo, donde hay acuerdo, Dios se manifiesta.
Yo con mi esposa tenemos a veces nuestras crisis y nos ponemos a orar y nos decimos, tenemos que orar más, tenemos que buscar más a Dios, tenemos que buscar más a Dios juntos, porque estamos completamente seguros que en el acuerdo Dios se manifiesta y Dios se mueve. Por eso para mí es importante que nosotros empecemos este año hablando de la unidad, hablando del acuerdo, el poder del acuerdo. La unidad de la iglesia tiene que estar presente. Yo creo que una de las cosas que Satanás siempre va a querer hacer, una de las cosas que Satanás siempre está trabajando es en contra de la unidad de la iglesia. Siempre está teniendo o trayendo trabas, trayendo cosas que nos puedan traer discusiones, contiendas. El enemigo siempre está queriendo destruir la unidad de la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículo 3, Efesios capítulo 4, versículo 3 y el versículo 4 dice la palabra del Señor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vivimos obviamente en un mundo dividido, cada uno es un mundo, cada uno piensa de una forma diferente, cada uno tiene sus opiniones, cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene sus culturas, cada uno tiene sus diferencias personales. Y lamentablemente a veces estas cosas que son buenas, porque yo creo que el que seamos diferentes y que pensemos diferente, de todo eso hay una riqueza, es rico. Yo creo que una de las cosas más hermosas de las diferencias culturales y de pensamientos y todo eso, es bueno porque tiene mucha riqueza. Tiene mucha riqueza. Con mi esposa lo experimentamos todo el tiempo, porque mi esposa es canadiense, yo soy latino, imagínate. Algunos acá lo tienen también. Pensamos diferente, manejamos las cosas diferentes, tenemos una perspectiva de la vida diferente, nuestras luchas son diferentes. Mi esposa lucha con cosas totalmente diferentes a las que yo lucho. Pero de toda esa diferencia, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Yo lo hago o pienso de esta forma. Y yo digo, eso me podría funcionar a mí. O yo le digo, ¿sabes qué, esposa? Esta situación yo la manejaría de esta forma. Yo creo que tú no te estás dando cuenta de esto y de esto y de esto. Y me dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Hay riqueza cuando opinamos, cuando compartimos, hay una riqueza de parte del Señor, pero lamentablemente estos cambios de opiniones, estas formas de pensar diferentes, estas cosas culturales, no, lo que nos está trayendo hoy en día es divisiones. Pero el Señor lo que más quiere es que nosotros como iglesia caminemos unidos, juntos. En Juan capítulo 17, versículo 20 al versículo 23, Jesús mismo oró estas palabras. Jesús orando por sus discípulos dice estas palabras en Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, dice Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has llamado a ellos como también a mí me has amado. La unidad no es una opción para nosotros.
es un mandato, es un testimonio. Que la gente vea la unidad en ellos para que el mundo conozca que tú me enviaste. Que la gente vea la unidad en esta iglesia para que el mundo conozca que tú me enviaste a mí. Esto está diciendo Jesús. Esto está diciendo Jesús. O sea que la unidad y lo que podamos reflejar nosotros como iglesia es plenamente el testimonio de que Jesús fue enviado por Dios Padre. No es una opción, es un mandato y un testimonio. Yo tengo 4 puntos que quiero compartir con ustedes en esta noche, hablando de la unidad. Punto número 1, la unidad tiene su origen en Cristo. La verdadera unidad no nace de pensar igual en todo, sino de estar unidos en Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Cada uno es diferente, con dones distintos, pero todos son necesarios en el cuerpo de Cristo. El problema no es la diversidad, porque a veces como tenemos dones diferentes, no sé qué nos pasa a nosotros los cristianos porque estamos, pero es que yo quiero el don que tiene él. Yo quiero el don que tiene ella. Yo quiero hacer las cosas que ella hace. No, pero el Señor nos ha dado dones diferentes. El Señor nos ha dado cosas diferentes a cada uno. ¿Por qué? Porque a Él le gusta la diversidad. El problema no es que seamos diferentes, no es la diversidad. El problema es que cuando olvidamos que la cabeza del cuerpo es Cristo. Cuando Cristo es el centro, escucha bien, las diferencias no nos separan. Si Cristo es el centro, las diferencias que tengamos, los dones diferentes que tengamos, no nos separan. Más bien nos unen. Cuando la cabeza es Cristo, el amor vence el orgullo. Cuando la cabeza es Cristo, la gracia es mayor que los desacuerdos. Cuando Cristo es la cabeza, podamos tener diferencias, pero la gracia es mayor. El amor es mayor. Cuando hacemos de Cristo la cabeza, vamos a vivir en unidad. Punto número 2. La unidad se cuida con humildad y amor. En Efesios capítulo 4, versículo 2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en odio. ¿No están leyendo? Sí. Con toda humildad y mansedumbre, ¿qué? Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. La unidad no se mantiene sola. Requiere humildad. ¿Humildad para qué? Para reconocer nuestros errores, ¿verdad? Yo creo que hay que ser humilde para reconocer los errores de uno. Con paciencia para soportarnos unos a otros. Y el amor para perdonarnos. Humildad, paciencia y amor. Una iglesia unida no es una iglesia perfecta, sino una iglesia que sabe perdonarse
y caminar juntos a pesar de las fallas. A pesar de las fallas, a pesar de las diferencias, a pesar de las cosas que podamos enfrentar en nuestro caminar diario como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, a pesar de todo eso, nosotros podemos vivir en un espíritu de unidad. Saber perdonándonos, saber amándonos con humildad, con paciencia. La humildad es el cimiento de la unidad en la iglesia de Cristo. Donde no hay humildad, la unidad se quiebra, pero donde hay humildad, el amor de Cristo fluye con libertad. Con toda humildad, mansedumbre. Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para ver la unidad hay que soportarnos. Esa palabra yo creo que no nos gusta mucho. ¿Qué significa bíblicamente soportarnos? ¿Alguien me puede decir qué significaría soportarnos? No se peleen. Aceptarnos. Sí, aguantarnos, entendernos. Soportarnos implica tener paciencia con el proceso del otro. Significa mostrar gracia, así como Dios nos muestra su gracia. Aceptar que todos estamos creciendo, estamos madurando y estamos en un camino de fe. Significa elegir el amor por encima de la irritación. Oye, eso es duro, difícil. Pero elegir el amor por encima de cuando nos sentimos irritados en nuestros hogares, con nuestro hermano, con nuestros vecinos. No es fácil, pero es lo que el Señor nos está llamando a hacer, soportarnos unos a otros. ¿Qué implica ser solícitos? Porque la palabra nos está diciendo ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando decimos ser solícitos? Estar atentos, dispuestos. Significa también cuidar la unidad como algo valioso. Esforzarse por mantener la paz. Actuar con responsabilidad y compromiso. Responder con prontitud, no con indiferencia. Este pasaje nos enseña que la humildad no es una actitud opcional, sino una condición indispensable para caminar juntos como cuerpo de Cristo. La humildad nos recuerda quién es el centro. La humildad nos aparta del yo, del egoísmo y nos dirige a Cristo. ¿Sabes qué nos pasa mucho nosotros en las iglesias? Que todos quieren reconocimiento, todos quieren exaltación. Todos quieren ser puestos en un pedestal, todos quieren ser presentados como el siervo, el profeta, el evangelista. Todos quieren estar puestos en cierto estatus. Y esto es lo que a veces trae cosas raras y cosas difíciles de manejar en nuestras congregaciones, porque se forma una pelea de egos, una pelea de quién es el que está al frente, de quién es el que ministra, de quién es el que predica, de quién es el otro que... Y nos empezamos a hacer comentarios de aquí para allá. Cuando la humildad nos aparta de eso.
La humildad nos aparta del yo, del que yo voy a hacer, del que yo voy a hacer, del que yo voy a ir, del que yo voy a... Nos aparta del yo y nos dirige a Cristo. Nos dirige a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos reconocer a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y cuando reconocemos a Cristo como cabeza de la iglesia, dejamos de competir, dejamos de hacer cosas para agradar al hombre, sino que nos enfocamos en servir, nos enfocamos en amar al Señor. La humildad abre puertas al perdón. La iglesia está formada por personas imperfectas. Eso nosotros lo tenemos que entender. Y tenemos que abrazar esto porque somos imperfectos, cometemos errores, hacemos comentarios que a veces están de más. A veces no es que lo queremos sacar, pero nos sale la crítica porque esto ya viene ya dentro de uno. La crítica, la murmuración, la queja. Y a veces comentarios desubicados que algunos dicen, es que yo soy así. Y a veces esa gente nos ministran y esa gente son las que están liderando ministerios y dicen, no, es que acá la gente tiene que obedecerme porque así soy yo. Yo digo las cosas nomás. Cuando no es el espíritu que está buscando el Señor. Cuando somos humildes, escuchamos más, juzgamos menos y aprendemos a valorar a nuestros hermanos como Dios los valora a ellos. La humildad está tratando de proteger la comunión. La Biblia advierte que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes en Santiago capítulo 4, versículo 6. Donde hay soberbia y donde hay contienda, ahí el Señor nos está moviendo, está resistiendo. Está resistiendo. Pero donde hay humildad, ahí hay gracia del Señor. La humildad refleja el carácter de Cristo. La iglesia está llamada a reflejar a Cristo al mundo. En Mateo capítulo 11, versículo 29. Cristo se describió a sí mismo como, y aprendería de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto lo dijo el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 29. Una iglesia humilde es una iglesia fuerte, porque depende de Dios y no de sí mismo. Es una iglesia donde el Espíritu Santo tiene libertad para obrar, donde el Señor se quiere manifestar. La pregunta que yo quisiera darte acerca de la humildad, o la pregunta que quiero exponerte acerca de la humildad es, ¿tú deseas unidad? No, sí, tal vez. ¿Estamos dispuestos a vivir en humildad y preservarla? ¿Estamos dispuestos? La unidad es el tesoro más valioso que podamos tener. Pero para eso tenemos que cuidar nuestro corazón y pedir al Señor que nos vista de humildad para que su iglesia siga caminando unida y que su nombre sea glorificado. Cerrando la parte de la humildad, como punto número 3 acerca de la unidad, la desunión de la iglesia o la falta de unidad de la iglesia
debilita el testimonio. Cuando la iglesia se divide, el enemigo se fortalece. El mensaje se debilita y el mundo deja de ver a Cristo en nosotros. En Juan capítulo 13, versículo 35 dice la palabra del Señor: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. En esto conocerán todo el mundo, toda la gente, todos los que le rodeen, todos los que le visiten, todos aquellos que vengan un día a la iglesia, todas estas personas conocerán que ustedes son discípulos de Cristo si tuvieran amor los unos por los otros. Como punto número 4, la unidad glorifica a Dios. Salmo 133 nos recuerda: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Donde hay unidad, Dios derrama bendición. Donde hay unidad, hay crecimiento espiritual. Donde hay unidad, la iglesia cumple su propósito. Escucha bien lo que te voy a decir. Una iglesia unida no camina más rápido, camina más lejos. Una iglesia unida no camina más rápido y a pasos agigantados, pero camina más lejos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que capaz no veamos los números que quisiéramos ver. Tal vez no veamos el volumen que tal vez querramos ver. Pero sí vamos a ver una iglesia que va, que permanece, que es firme, que es fiel, que no permite que la cizaña se introduzca en la iglesia, no permite que las contiendas sean parte de la iglesia, no permite que el enemigo se infiltre con acusaciones dentro de la iglesia, no permite que el enemigo empiece a traer murmuración dentro de la iglesia. Una iglesia unida avanza más lejos, camina más lejos. Es necesario que tú y yo examinemos nuestro corazón y preguntarnos a nosotros mismos: ¿estoy siendo un instrumento de unidad? ¿O estoy siendo un instrumento de división? ¿Estoy edificando o estoy destruyendo? Esto nos podemos hacer nosotros personalmente, no solamente hablando en términos de la iglesia. ¿Estoy edificando o estoy destruyendo? ¿Estoy trayendo unidad o estoy trayendo división? ¿Reflejo el amor de Cristo a mis hermanos? ¿Reflejo el amor de Cristo a mi familia? ¿Reflejo el amor de Cristo a mis hijos? La unidad es una responsabilidad espiritual. Y Dios nos llama a guardar nuestros corazones, a cuidar nuestras palabras, a buscar la paz, a amar como Cristo nos amó. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Seamos una iglesia que refleja a Cristo, unida en amor, unida en la fe, unida en propósito.
para que todo aquel que vea pueda decir, estos son hijos de Dios, siervos de Dios. Quería empezar el año hablando de este tema porque necesitamos hoy más que nunca estar unidos. Va a ser un año de mucho trabajo. Va a ser un año donde vamos a necesitar nuestro compromiso con el Señor. Va a ser un año donde vamos a necesitar la entrega de remar para el mismo lado, de remar a la misma dirección. Va a ser un año muy movido, iglesia. Muy movido. Y necesitamos estar unidos más que nunca. Necesitamos cuidar la unidad hoy más que nunca. Necesitamos que el Señor ministre en nuestros corazones y nos haga ser más humildes, más cada día. Necesitamos humildad en medio nuestro. Necesitamos humildad para reconocer cuando nos equivocamos. Necesitamos humildad para reconocer cuando necesitamos un poquito más. Necesitamos humildad para decir, sí, Señor, yo me equivoqué. Sí, Señor, yo te necesito más. Sí, Señor, sigue profundizando en mi corazón. Se viene un tiempo de mucho trabajo. Y necesitamos un corazón humilde para responder al llamado del Señor. Pidamos a Dios que nos ayude a guardar la unidad del Espíritu. No por obligación, sino por amor. Que seamos una iglesia que camina junta, que ora juntos y que sirven al Señor juntos. Amén. Así que preparemos nuestro corazón, porque se viene un año movido. Amén. Vamos a trabajar en proyectos para alcanzar al perdido. Vamos a trabajar en proyectos que fortalezcan nuestra congregación, que fortalezcan nuestra vida espiritual. Pero necesitamos estar unidos. Un mismo sentir, un mismo objetivo, una misma visión. Por eso va a ser importante que estemos para este pequeño retiro espiritual que vamos a tener, que más que un retiro, va a ser un retiro asamblea, donde vamos a debatir, vamos a hacer mesas de diálogo, vamos a compartir ideas, vamos a compartir y tener toda esta riqueza de las opiniones culturales, de las cosas que el Señor ya ha hecho en tu vida, de las cosas que podrían funcionar para nuestros nuevos proyectos. Va a ser un tiempo de mucho profundizar en el Señor, de escuchar a la voz de Dios. Así que esto quería compartir hoy. Una pequeña meditación, una pequeña enseñanza para que podamos llevarla y atesorarla para todo este año 2026. Amén. ¿Por qué no te pones de pie?